y ya que estamos agradeciendo, aprovechamos de hacerlo de manera muy sentida con el senador Ricardo Lagos Weber, senador PPD de la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Hacienda, quien también ha hecho un alto en su semana esta tan extraña para darnos unos minutos y conversar aquí en Buena Costumbre Prime. Senador, le saludamos desde Concepción, la perla del Biobío. Buenas tardes. ¿Está por ahí el senador? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ahora sí, ¿cómo está, senador? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto por estar hablando con una perla. Hace rato no me pasaba. No hace tanto rato, pero bueno. Allá. Bueno, hay días de suerte, senador. ¿Cómo está? Bienvenido a Buena Costumbre Prime. Yo bien dentro de todo, allí en la semana regional, en la quinta región, hace poquito. Ya. Y no, bueno, esperar este 18 largo y viviendo las coyunturas nacionales, Claro. los temas que generan ruidos, preocupaciones, etcétera. Hay hartas coyunturas nacionales, senador. Me gustaría partir por una en particular, porque como usted es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, me gustaría preguntarle acerca de este avance de trámite de la Ley de Obligaciones de Cumplimiento Tributario. Que esto pasó la semana pasada, evidentemente hacer una aclaración también a la audiencia que esto no es un proyecto de ley que esté aprobado, solamente avanzó un trámite. Sin embargo, este avance para usted ha sido muy valioso y primero que todo me gustaría preguntarle por qué es tan importante que avance este proyecto de ley y por qué también dentro de este proyecto de ley está considerado subir los impuestos a las personas. Ya, vaya un contexto y después una aclaración porque hay que despejar un tema que es bien importante. Por favor. El gobierno inicialmente envió un proyecto de reforma tributaria que hacía 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Por una parte, fortalecía atribuciones para luchar contra la evasión y la elusión tributaria, esto es para que se paguen los impuestos que se deben pagar. Ya. 2, aumentaba impuestos. 3, generaba algunos incentivos para invertir y permitía rebajar algunos impuestos a la medida que se invirtiera en tecnología, en eficiencia, etcétera. Ese proyecto fracasó, digámoslo con esas palabras. En marzo del año pasado, en la Cámara de Diputados se rechazó. La idea de legislar. La mayoría, sí, la idea de legislar, o sea, se rechazó, le pegaron un palo al tiro. De plano. ¿Ya? Sí. Y ese palo lo pegó la oposición, pero para ser, no digo justos con la oposición, porque yo creo que no deberían haber hecho eso, pero ellos habían advertido que iban a rechazar. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos entendían que el oficialismo iba a tener mayoría en la Cámara de Diputados y se produjo un desencuentro entre algunas diputadas y el ex ministro de Educación, que se enojaron porque el ministro la había maltratado, y ella y esos diputadas y algunos diputados en represalia o en compensación por el maltrato del ministro de Educación decidieron votar en contra del proyecto del gobierno. Increíble. Y se cayó el proyecto de reforma tributaria en su integridad. Esa es como, no sé si la anécdota, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces el proyecto fracasó. ¿Ya? Dicho eso, el ministro Marcel, en vez de quedarse picado, refunfuñando, echarle la culpa a la oposición, peleando, dijo, ¿sabe qué más? Vamos a seguir adelante con un proyecto nuevo, y en esta oportunidad va a ser un proyecto que va a poner énfasis en los temas que la oposición está pidiendo. Esto es, veamos cómo combatimos la evasión tributaria, pero muy importante, cuánto podemos generar de impuestos a partir de crecer económicamente. Esto es medidas por crecimiento, y se generó una comisión que inventó Marcel. Y tercero, cómo hacemos para ahorrar mejor y usar mejor el recurso público. Estábamos en medio entrando a la vorágine de la corrupción de Democracia Viva, de los proyectos estos de Caso convenio. Caso convenio. Ya. Entonces, lo que hizo el gobierno, ya me virlaron un proyecto de reforma tributaria que yo quería harto, me voy a ajustar porque voy a enfrentar la realidad, y creo que en política es muy importante ser realista, sin renunciar a lo que uno cree, pero ¿qué fuerzas tengo? Y dijo, tengo fuerzas para sacar adelante un proyecto que pelee contra los evasores de los tributos, que genere medidas pro crecimiento, porque cuando hay mayor actividad económica se pagan más impuestos, ya porque se recauda más. Y tercero, ¿cómo hago para ahorrar mejores recursos públicos? Y para esto último, se le pidió el apoyo a la OCDE, que es un organismo internacional de los países más desarrollados, que nos colaboraron en eso el gobierno. Se hizo la Comisión Marfan para ver qué medidas pro crecimiento se pueden adoptar, y se perfeccionó el proyecto de cumplimiento tributario. Dicho esto,
y aclaro, y es la aclaración que quería hacer para no generar un ruido innecesario, ¿ya? Mónica, que no se aumentan los impuestos en este proyecto, no se aumenta ni un solo impuesto, ninguno. Aquí se va a recaudar alrededor de 4.500 millones de dólares en régimen a partir del 2027, ¿ya? Pero sin aumentar impuestos, solamente controlando que se paguen los impuestos que se deben, ¿ya? Ya, perdón la introducción larga y latera, O sea, en este caso no va a aplicar ningún tipo de impuesto, ni siquiera el impuesto al lujo, por ejemplo. Es que esos impuestos estaban establecidos. Lo que hay ahí, lo que se hizo en la llamada impuesto al lujo fue una definición de que se entendían por yates, por veleros, etcétera. Pero no se crean impuestos nuevos. No se crean impuestos nuevos. ¿Cree usted, senador, que esta recaudación de impuestos, de ser aprobada esta ley, va a ser suficiente como para poder potenciar el crecimiento? ¿No es necesario a lo mejor una política más de fondo, una política pública pro crecimiento, más que un trabajo legislativo que solamente busque controlar la evasión y la elusión, que no deja de ser importante? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿no cree usted que debería haber un trabajo más de fondo a nivel de política pública para poder fomentar el crecimiento? Crecimiento que tenemos proyectado un 2, un 2,5 máximo el 2024-2025. Sí, sin duda. Y por eso que el año pasado, desde la oposición y del oficialismo, profesionales, técnicos y también parlamentarios, pero básicamente los técnicos con el Ministerio de Hacienda, trabajaron durante 5 meses en identificar medidas pro crecimiento y medidas para usar el mejor uso del recurso público. Porque no basta solamente con legislar para dar mayores retribuciones, y ahí no solamente coincido yo con ustedes o contigo, sino que además es la visión compartida, yo diría, por un amplio espectro. Y ahí se instala, por ejemplo, lo que está teniendo lugar actualmente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con un proyecto del llamado permisos sectoriales para abordar el tema de la permisología, que no me gusta, pero que es la mejor palabra que lo refleja, que es cómo hacer para reducir, acotar, hacer conversar de mejor manera una serie de requisitos que exige el Estado para poder invertir, y que devienen ciertos obstáculos, y se demoran a veces años los proyectos. Aquí en el Biobío se demoran un promedio de 1.500 días. Imagínense, y eso seguramente, no sé si son los proyectos sectoriales o son los medioambientales, porque también estamos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, también estamos reformando el sistema de evaluación ambiental, que son los permisos ambientales, si tú quieres. Sí, claro. En esas dos áreas se está trabajando, y no se está trabajando sordamente. Todo esto se ha hecho conversando con la oposición, conversando con el sector privado, conversando con la CPC, con la SOFOFA. Se ha hecho la pega prelegislativa. Sí, no, se hizo bien. Se hizo la pega legislativa, lo cual significa que estamos todos de acuerdo en todo, pero esto va a salir. Estamos hoy día votando en el tema del servicio de evaluación ambiental en el Senado, estamos votando, estos días hemos estado votando, llevamos 2 semanas votando el proyecto. Yo soy de los optimistas que lo vamos a sacar este año, ahora antes de fin de año, y el proyecto de cumplimiento tributario, y el de los permisos sectoriales, que está en la Cámara de Diputados, también va a ser aprobado prontamente. Ya estoy hablando de antes de que termine el año. Senador, y termino acá. Y cumplimiento tributario se aprueba en el Senado, yo estoy casi seguro, el próximo martes se ve la sala del Senado hasta el total despacho. A la hora que sea, tiene que terminar de votar en el Senado, de ahí se va a la Cámara de Diputados. Senador, hablando de total despacho y el trabajo parlamentario, Álvaro, yo no sé si quieres preguntar algo de este tema antes. No. Me gustaría cambiarle un poquitito de tema, porque nos quedó más o menos claro y vamos a seguir muy atentos el avance de este proyecto en el Congreso, por supuesto que sí. Hablando de trabajo parlamentario, tanta acusación constitucional, hay incluso temores y resquemores en varios sectores de la política que esto podría obstaculizar el trabajo legislativo de proyectos importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, el tema en materias de salud, hay el fast track de seguridad para qué hablar. Incluso la propia ministra Tobá salió pidiéndole al Congreso que por favor no vaya a obstaculizar esto, que vaya por carriles distintos. Incluso la presidenta de la Cámara Baja dijo claramente que iban a caminar y a mascar chicle al mismo tiempo, cosa que esperamos todos, sin duda sea así. ¿Cree usted que el Congreso hoy día está preocupado mayormente de las acusaciones constitucionales que no dejan de tener asidero y son legítimas, por cierto, en el caso de audios, en relación a las prioridades de las personas hoy día? Ya, 2 reacciones. La típica formal es
tiene una atribución la Cámara de Diputados Sí, y claro. puede iniciar si quiere la acusación. Ya No, estamos no. de acuerdo, lo quiero rescatar para que no digan que ya. Lo que sí yo creo que hay que ser criterioso, juicioso a la hora de llevar a cabo las acusaciones para que lleguen a destino. ¿Ya? Lo peor que podría ocurrir son acusaciones mal formuladas. Con todo, pareciera, de lo que uno ha visto, yo no puedo hablar mucho porque si las acusaciones se aprueban en la Cámara, van a ir al Senado. Y nosotros en el Senado Sí. actuamos como jueces. Pues Sí, claro. Jurado. Entonces yo me tengo que inhabilitar después si que emito una opinión en un sentido o en otro. Pero dicho eso, lo que yo creo que dijo la ministra y que tiene la ministra Tobá, creo que lo insinuó también el ministro Cordero, el ministro de Justicia, Sí. tratemos de concentrar la energía donde hay que ponerla, y si hay que hacer acusaciones que se hagan, pero no nos desviemos de las cosas también que hay que ir resolviendo. Con todo, estas acusaciones van a partir por la Cámara, y si prosperan para el Senado, mientras tanto yo creo que tenemos que sacar nosotros en el Senado, y esta es la pega que yo, tal vez lo que yo quiero, no sé si lo querrán todos, cumplimiento tributario hay que sacarlo del Senado ahora, antes que termine septiembre, la semana que viene, y después hay que poner todas las energías posibles en la reforma de pensiones. Yo soy senador hace mucho tiempo, ya me voy a ir un año y medio más. Créeme que no es grato mirar hacia atrás, y que desde el estallido, que están a cumplir 5 años, no hemos logrado sacar este tema. Porque hay posiciones muy encontradas en algunos sectores que no nos permiten tener mayoría. Y no hay forma de resolver esto si no es poniéndose de acuerdo en un punto intermedio. Si no sea la mitad, será más corrido para un lado, más corrido para el otro, la balanza. Pero esto tenemos que sacarlo porque es bien fundamental. Entonces, yo creo que vamos a tener que, como dicen algunos, la presidenta de la Cámara debe decir que podemos caminar y masticar chicle como masticar chicle y caminar al mismo tiempo, lo cual es correcto. ¿Pueden los parlamentarios, senador? Sí podemos, sí podemos. ¿Ah? Tenía que preguntarlo, hay cosas que hay que preguntar. Sí podemos, podemos, y además yo digo, si podemos convencer a chilenos y chilenas que se levantan un domingo y le den el respaldo a las postulaciones y eligen diputados y diputadas, senadores y senadoras, es porque hay capacidad de hacer cosas. Ya, pero senador, ¿Sí? tenemos voto obligatorio, no hay que convencerlo. Bueno, pero pueden votar en nulo, pueden votar blanco, pueden poner frases contundentes y expresivas en el voto también, pueden terminar enrolado, aunque el sentido sea claro de lo que están diciendo. Sí. Pero no, lo que quiero decir es que sí se pueden hacer varias cosas, y si hay que elegir, si hay que extender la sesión lo harán. Pero yo creo que el llamado era claro, no concentremos energía también en los temas que son bien relevantes, como tú lo dijiste, la agenda de seguridad para mí es fundamental. Vamos a ver qué pasa. No, es el tema número 1, no hay otro. Estamos hablando con Ricardo Lagos Weber, senador PPD de la región de Valparaíso. Fíjese, senador, que el año 2011 hubo una reunión, hace harto tiempo ya, en una junta de vecinos de la población Aurora de Chile. Estaba encabezando la reunión la entonces intendenta del Biobío, Jacqueline Van Rieselberghe. Y ella, entre otras cosas, le dijo a los vecinos que estaban ahí que podían eventualmente entregarle algunos beneficios a algunas personas, aunque no hubiesen sido damnificadas por el terremoto. Se hizo una acusación constitucional que no prosperó, y a partir de esta acusación constitucional, el ya entonces expresidente Ricardo Lagos Escobar acuñó la frase: hay que dejar que las instituciones funcionen. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a usted, senador Lagos Weber, ¿cómo le parece que ha madurado, porque todavía no es vieja la frase, es relativamente reciente, pero cómo ha madurado la frase de su papá, el expresidente Ricardo Lagos, a propósito del caso Audios, del caso Penta, del caso SQM, del caso Cabal, etcétera, etcétera? Del caso Convenio. ¿Han funcionado las instituciones o no? A ver, las instituciones en general han funcionado porque se han sancionado a personas, hasta en el caso Penta, junto con las clases de ética, que como es chistoso, la verdad que... pero ahí cada uno de los sancionados, de los señores Delano y el otro se olvidó el apellido ya, de los famosos Carlos, cada uno tuvo que pagar más de 800 millones de pesos en todo caso. Se la llevaron pelada. Pero yo creo que las instituciones han funcionado a la hora de sancionar y llevar a juicio, si no, no estaríamos viendo personas con remoción de cargo, no hemos visto que están los fiscales haciendo su pega, hay gente que está en juicio preventiva, se sigue aumentando las personas cuestionadas en esta materia. ¿Ya? Entonces, de ese punto de vista funciona, lo que yo quisiera que funcionaran también preventivamente.
Eso es Pero, lo que quisiera yo. pero lo que pasa es que Para no tener que llegar a esta etapa. lo que pasa es que las Para llegar a personas esto. tienen una percepción distinta de la realidad, pues, senador, porque fíjese que el 80% cree que en Chile no hay igualdad ante la ley, según algunas encuestas, CADEM. y claro, la encuesta CADEM específicamente, y además el 5% en el margen de error cree o apoya más bien la gestión parlamentaria. Entonces, tiene la impresión de que hay cuestionamiento respecto del funcionamiento de la institucionalidad. Yo no sé si hay cuestionamiento a la forma en que funcionan, pero lo concreto es que están mal evaluadas. Sí, está mal evaluado. Pésimamente evaluada. Está mal evaluado la política, el Parlamento, está mal evaluado el Poder Judicial. Hasta hace 3-4 años está en el piso de los carabineros. Afortunadamente eso se ha recuperado. Afortunadamente, ¿ya? Y lo que se va salvando son las radios dentro de los medios de comunicación, que son los bomberos de Chile, para verlo así ya en extremo. Entonces sí tenemos un problema de que cuando estas cosas ocurren, no es un problema del Poder Judicial, no es un problema de que está esto en Hermosilla vinculado con la derecha, no, esto afecta de manera horizontal a todos los tomadores de decisiones, a toda la institucionalidad pública. Esto fue como el problema de los 20 y tantos mil millones de pesos carabineros, que fue un masazo para la institución. Por eso quedan que, y después que uno del ejército, ¿se acuerda? Después no sé quién, la de la Fuerza Aérea, y después tenemos entonces los casos de corrupción, y ahí está ahí un senador preso. Entonces, todo eso genera una desafección de la opinión pública respecto, en última instancia, a nuestro sistema político, al sistema democrático. Y eso lo quiero asociar con el tema de la delincuencia. Cuando se dice que no se prioriza la delincuencia, dígame usted, una familia que tiene que encerrarse en su casa a las 7 de la tarde, ¿de qué libertad me está hablando? De ninguna, absolutamente. De ninguna. No. En consecuencia, tal vez esa familia puede llegar un momento que debe decir, ¿sabe qué más? Yo prefiero hipotecar ciertos, comillas, derechos individuales, y perder esos derechos, o que me cercenen o que me limiten ciertos derechos, con tal de imponer orden, autoridad, mano dura, así no sea a costa de cometer injusticia, de reducir mis libertades, porque la libertad no la tienen aquellos que tienen que cerrarse a las 7 de la tarde. Aquel que la micro no pasa, porque ya no pasan después de las 8 de la noche, ¿ya? Y tiene que tomarse los colectivos que suben de precio más encima, esa persona entonces empieza a perder cualquier interés en el tema público. Absolutamente. De hecho, más que perder interés, senador, molesta, enoja, y se lo digo como ciudadana. O sea, se lo digo como ciudadana, que claro que sí. Y voy un paso adelante. Y eso hace entonces que si uno no se pone de acuerdo, y esa es por lo menos, yo soy de los aburridos que le gustan los acuerdos. Yo creo que los acuerdos es la única forma que saca adelante a los países o a las familias. Con acuerdo, yo puedo tener mis deseos de hacer 100, y otro dice, no, pero yo 100 también quiero 100, pero quiero 100 distintos, tengo que ponerme de acuerdo. Y si no me pongo de acuerdo, no resuelvo los temas, y ahí está pensiones. Y entonces el ciudadano común y corriente dice, ¿de qué me sirve el sistema político? ¿De qué me sirve un diputado, un senador? ¿De qué me sirve un presidente? Que yo vaya y lo elija, elijo presidente cada 4 años ahora, o presidenta, elijo a todos los diputados nuevos, puede que algunos se reelijan, porque ya está bien, otros nuevos, se eligen senadores nuevos, senadoras nuevas, y ocurre que no me cambia porque no hemos logrado resolverlo. Entonces la pregunta es, ¿no me sirve el régimen democrático? Y es un caldo de cultivo para el populismo y la simpleza para resolver problemas. Bueno, y ahí aparecen entonces los chavistas, los Maduros, sí, claro, los Duterte en Filipinas, los Orbán en Hungría, y así tú sumas que personas que llegan por el voto democrático a cambiar las reglas, a sancionar el Poder Judicial, a cambiar los jueces, a limitar la libertad de expresión, ¿en aras de qué? Eso resolver un tema que es real, la delincuencia, de que te voy a dar esta cartón de pensiones para que no se pusieran de acuerdo estos caballeros, estas personas, estas señoras no se pusieron de acuerdo. Eso es lo que tenemos, y por eso que yo siento que es ahora, y por eso tengo un optimismo que quiero creer de que vamos a tener que hacer este esfuerzo último ahora para sacar en este gobierno pensiones, sacar el cumplimiento tributario, como sacamos las 500 del salario mínimo de 500.000 pesos, como sacamos la jornada de 40 horas que será gradual pero se va a avanzar, como sacamos el royalty de la minería. Y al final le subimos los impuestos a las empresas grandes de Chile. Sí, todas extranjeras salvo una. Por cierto, senador, o sea, somos un país que nos jactamos de un sistema democrático y bueno, el diálogo y los acuerdos son la base de la democracia. 30 segundos, la última pregunta antes que se me vaya, pero 30 segundos. Candidata presidencial suya, ¿Bachelet o Carolina Toá?
la presidenta Bachelet ha dicho que ella no es candidata. Ya nos ha dicho Yo eso trabajo con antes, ella. ya nos ha dicho eso antes, esta película ya la vi. No, esta película no la he visto de esta forma. Esa película además era cuando había tenido una pura presidencia en el cuerpo. Y yo la verdad que estoy trabajando para que el socialismo democrático esté presente en la planilla, en la célula de votación para la presidencial. Y creo que Carolina Toá, si bien ella no ha expresado su deseo todavía, ojalá que lo haga algún día, que llega a la convicción y lo que convencer, pero está muy bien aspectada. Ella es una persona que le ha puesto cara a la delincuencia. No ha sido fácil esto, pero no me puede criticar lo que quieran a Carolina Toá, pero ella está pone la cara, habla con los medios, explica lo que estamos haciendo, entiende el tema, ha conseguido recursos como ningún otro gobierno. Ella va a dar los pésames, ella está en la altura, está ahí, y yo creo que es lo que le toca a los ministros del Interior, sí, por cierto, senador. Sí, pero algunos no, este ministro del Interior yo lo encuentro más sólido. Nuestros ministros de los interiores que hemos tenido, te lo digo con mucho cariño a todos los anteriores. Ella ha sido muy sólida, se ha tenido que enfrentar a una situación que no hemos enfrentado antes en Chile. Los niveles de delincuencia, de crimen organizado, de violencia. Yo no recuerdo haber tenido 20 y tantos asesinatos. Y este mismo ministro de Interior, esta ministra de Interior, es la que ha logrado reducir los delitos en la macrozona sur, porque han disminuido, ya, con el despliegue de las Fuerzas Armadas, con el apoyo a las Fuerzas Armadas, con el apoyo a Carabineros y a las policías con más recursos, y algo equivalente está ocurriendo en la macrozona norte. Y hemos impulsado los estados de excepción y vamos a sacar infraestructura crítica. Yo veo que ella, algunos dicen no, que no se desgasta con la delincuencia, y esta su pega, como tú bien dijiste, que es lo que le toca, pero la hace de buena gana. No le hace quita el bulto, no le hace nada. Tendrá un costo, pero tiene un lado positivo. 2% marca Carolina Toá en la última cadena del día de ayer. Sí, en relación al 11% de Michelle Bachelet. No es candidata. Y otras candidatas, como la alcaldesa Matei, marca mucho más, pero va para atrás. Bachelet no es candidata y marca un 11. Ya, hasta que Bachelet va a respaldar a todos los que nosotros digamos que son buenos candidatos, y ella siempre ha querido un recambio. Senador Ricardo Lagos Weber, muchísimas gracias por habernos acompañado. El bronce, pasemos los chanchos, lo que quieran, lo que puedan, el 18 XL, pero cuídense. No manejen, no manejen. Ya hubo 23 muertos en accidentes de tránsito. No maneje. Maneje, pero sobrio. O si va a tomar, no maneje. Así de simple. Claro, lo mínimo. Y bueno, y que bailen la hueca. Como puedan, ¿no? Como usted puede. Como usted tiene. Es un estilo, una institución en este país, la cueca Lagos Weber. Como el dicho, baile la cueca como puede, como lo hace Lagos Weber. Exactamente. Cuando venga a Concepción el senador, yo le enseño a bailar cueca, no se preocupe. Esa onda, ya. Oye, yo solamente te quiero pedir un favor. Sí. Que comparen las imágenes del 2007 que han quedado grabadas a fuego del inconsciente colectivo del pueblo chileno con los siguientes años después, porque ya tomé clase y mejoré sustantivamente. Pero dicho eso, entiendo que quedé ya grabado en el inconsciente colectivo del pueblo chileno. Hasta pronto, senador. Gracias. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Cuídese. Chao. Chao, cariños. Oye, si en realidad es una institución